Más viva que nunca. Es momento de darle la palabra al rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE Nacional y del SUE Caribe, además, en este acto conmemorativo eh, impulsado por el espectador FESCOL y por la Corporación Plural. Estamos hablando del rector Jairo Torres. Señor rector, buenas tardes, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo a los constituyentes del 91, igualmente a los rectores de cada una de las universidades del Caribe colombiano que hacen parte del sistema universitario estatal, de la misma forma al doctor Oscar Arango, que es el coordinador de la Mesa de Gobernabilidad y Paz del sistema universitario estatal. Realmente este espacio reafirma el compromiso del sistema universitario estatal de abrir estos espacios de diálogo que requiere el país. Hoy más que nunca debemos reafirmarnos en el diálogo, un diálogo que haga posible el encuentro, la comprensión de los grandes temas y problemas de la vida nacional y por supuesto a través del diálogo hacer posible las propuestas y las alternativas que el país necesita en función de la construcción de una sociedad donde quepamos todos. Y qué mejor tema que en estos 30 años de conmemoración de la Constitución Política de 1991. Una constitución que yo defino moderna, construida para un país premoderno. Y una constitución moderna porque hace posible el ejercicio de los derechos, como decían los antiguos, los derechos en términos de libertades negativas y de libertades positivas. Es decir, derechos individuales y derechos colectivos, que es lo que hace posible que una democracia se fortalezca. Y esos derechos y esas libertades, desde el reconocimiento de la pluralidad y de la diversidad, que ha sido la característica esencial de la sociedad colombiana desde la misma construcción de la República hace más de 200 años. Así que para nosotros como sistema universitario estatal, representado por las 32 universidades públicas, que representamos una de las voces de la Academia Nacional, pues estos espacios reafirman ese compromiso por seguir pensando el país, por seguir proponiendo alrededor de lo que el país necesita. Y quisiera en este espacio mirar la educación superior en el marco de estos 30 años de la Constitución Política del 91 y mirar la educación superior pública, sobre todo hoy, cuando la juventud colombiana está en las calles reclamando precisamente el acceso a la educación como un derecho fundamental, como está contemplado en la Constitución del 91. Por eso decía nuestra Constitución del 91, y ahí los constituyentes del 91 acertaron, porque tuvieron la capacidad de leer el país, y de leer el país en función de lo que Colombia necesitaba y requería para poder construir una sociedad moderna. Y uno de ellos tiene que ver con el acceso al conocimiento. Y que el acceso al conocimiento como derecho implica un derecho que se masifica y que se democratiza. Es decir, un derecho que no tiene exclusión, un derecho que no hace sesgos en términos de posición social o de condición social. Y del 91 a la fecha, la educación pública superior en Colombia sigue siendo un tema pendiente, sigue un tema por reivindicar. Y ahí es donde el sistema universitario estatal ha venido haciendo la mayor ilustración posible y la mayor pedagogía posible para que el país conozca qué está pasando en materia de educación superior pública en Colombia. Y aquí quiero referirme a algunos datos para que este sea un tema que haga parte de la discusión, como lo hemos propuesto en el país, en la agenda pública nacional. En Colombia hoy tiene una cobertura de acceso a educación superior del 52%. Es decir, hoy en Colombia existen 2.450.000 jóvenes en el sistema de educación superior. Colombia tiene un sistema de educación superior mixto, es decir, lo brindan los particulares, es decir, la iniciativa privada, y lo brinda el Estado. Y ese servicio que brinda el Estado está representado en 32 universidades públicas y 30 instituciones técnicas y tecnológicas públicas. En las 32 universidades públicas están matriculados hoy 680.000 estudiantes. Óigase bien esa edad. 680.000 estudiantes están matriculados en las 32 universidades públicas de Colombia. El resto lo soporta el sistema privado. Y hay alrededor de 2.500.000 jóvenes que hoy en Colombia no tienen acceso a educación superior, ni pública ni privada. Eso es un drama social. Y eso es una deuda social que hay en este país. Y esa es una de las razones por las cuales hoy miles y miles de jóvenes están en las calles de Colombia. Porque esos jóvenes piden ese derecho, exigen ese derecho.
porque sin ese derecho no es posible construir una sociedad moderna. Sin el acceso al conocimiento no es posible la transformación de ninguna sociedad. Las sociedades que hoy han logrado niveles de civilidad y de progreso es porque han democratizado el acceso al conocimiento. Y eso no lo ha hecho Colombia. Y en consecuencia ha condenado a su juventud. Y este problema que estoy planteando aquí, en la conmemoración de estos 30 años de la Constitución Política del 91, que planteó la educación como un derecho fundamental, se profundiza en la región. El Caribe, por ejemplo. Y les voy a dar algunos datos importantes que hacen parte del debate público que el SUE ha propuesto al país. Hoy en Colombia, ese 52% de jóvenes que tienen acceso al sistema mixto de educación superior pasa lo siguiente. Les voy a dar este dato. Bogotá concentra 114 universidades, es decir, el 33% del total de las universidades del país. Bogotá, el 33%. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín tienen el 52% de la total de oferta educativa de educación superior. Óigase bien, 3 ciudades. ¿Qué significa eso? Y en gran medida el constituyente del 91 leyó esta realidad. Este país, desde que se constituyó la República, ha sido un país centralista, profundamente centralista. Este es un país que gira alrededor del centro. El resto del país no existe, es invisible. Es lo que se llama el país nacional. Y ese país nacional es estos sectores de la sociedad, invisibles, marginados, excluidos en derechos fundamentales como la educación. Entonces, este es un dato importante para el debate nacional hoy, más que nunca en Colombia, en estos diálogos y en esta movilización social. Repito este dato, ciudades como Bogotá, Cali y Medellín tienen el 52% del total de la oferta educativa de educación superior en Colombia. Óigase bien ese dato. El Caribe, en el Caribe solamente existen 8 universidades públicas en el Caribe, incluyendo la Universidad del Chocó. Existen 8 universidades públicas. Y es en el Caribe donde hay el mayor rezago en términos de indicadores de desarrollo humano y donde la educación, el acceso a la educación superior es precario. Y les voy a dar este dato solamente. Córdoba, que es un departamento que tiene 1.700.000 habitantes, solamente el 23% de los jóvenes acceden a la universidad. Es decir, de cada 100 jóvenes que al año egresan en el departamento de Córdoba, 23 tienen acceso a la universidad. Existe una sola universidad pública, que es la Universidad de Córdoba. Lo mismo pasa en Sucre, lo mismo pasa en el Atlántico, lo mismo pasa en el Magdalena, ¿sí? Lo mismo pasa en Cartagena, en Bolívar, lo mismo pasa en La Guajira. Entonces, por supuesto que esto requiere que el país repiense, digamos, la materialización de este derecho fundamental del acceso a la educación, porque estamos hablando son de los jóvenes, que son el presente de una sociedad. Y si a esos jóvenes no se da la oportunidad de que accedan al conocimiento, de que dignifiquen su vida, de que construyan un proyecto de vida, no podrá haber movilidad social y en consecuencia no se podrá jalonar el desarrollo de los territorios más invisibles y más periféricos de la visión centralista que ha dominado la historia de Colombia. Pero también quiero mencionarles este dato. Hay departamentos en Colombia que no tienen universidad. Hay 3 departamentos en Colombia, les doy este dato. Bichada, Guainía y Vaupés no tienen universidad. 3 departamentos de Colombia no tienen acceso a universidad. ¿Qué pasa con los jóvenes en esos departamentos? No existen. Simplemente son indicadores estadísticos para la guerra de Colombia. Simplemente son ejércitos de reserva para engrosar los actores armados ilegales que han tenido la disputa del territorio en la historia de Colombia. Son interrogantes para el debate público nacional que el SUE ha planteado. Y también miren este otro dato. En los territorios más azotados por la violencia en Colombia, solamente existen de 1 a 3 universidades. En los territorios más azotados. ¿Qué quiero mostrar con este dato? Que esa concentración del acceso a la educación en Colombia hace parte de esa dinámica con la cual se ha pensado el país. Es decir, un país centralista. Y yo creo que ahí la Constitución del 91 ha dicho muchas cosas. Por eso he señalado, la Constitución del 91 es una Constitución moderna, pero que Colombia sigue siendo un país premoderno. Y eso genera una tensión. Y una tensión que se hace violenta. Por eso este país no se ha reencontrado. No se ha reencontrado porque esa tensión entre modernidad y premodernidad sigue siendo prevalente. En consecuencia, necesitamos que esa Constitución del 91, que fue la que repensó el orden social, que la Constitución del 91 responda a un nuevo contrato social, un contrato social que entendió que una sociedad solamente puede avanzar en el reconocimiento pleno de sus derechos, que una sociedad solamente puede avanzar cuando en medio de esa pluralidad y esa diversidad, que son factores de riqueza y de fortaleza de una sociedad, esa pluralidad y esa diversidad se reconocen
donde podemos construir un proyecto de nación donde quepamos todos. Esa es la visión de la Constitución del 91. Por eso es una Constitución garantista, por eso es una Constitución de derechos, ¿sí? Que desafortunadamente en Colombia su materialización ha sido violenta por la resistencia de esas visiones que no se han podido encontrar, que no han podido coincidir alrededor de un proyecto de nación en conjunto. Entonces, menciono esto porque en este debate y en este diálogo sobre los 30 años de la Constitución del 91, la Constitución del 91 dejó claramente qué iba a pasar con la educación. Y recuerden ustedes que en el 91 se da la Constitución y en el año 1992, es decir, un año después, surge la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior en Colombia. Y ahí, en esa ley, hay artículos en la Ley 30 del 92 que han impedido que la universidad pública pueda tener un desarrollo pleno. Menciono algunos. El artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92. Cuando el legislador hizo la Ley 30 del 92, pensó que la universidad nunca iba a crecer, que la universidad pública se iba a quedar pequeña. Y, por ejemplo, el artículo 86 estableció que el mecanismo de transferencia de los recursos de la nación a las universidades era el IPC. Resulta que hoy, 25 años después, casi 30 años de existencia de la Ley 30 del 92, las universidades públicas tenemos un desfinanciamiento estructural, porque lo que nos transfiere la nación año a año es inferior a los costos de funcionamiento de la universidad pública. Por eso hoy el 49% de los recursos con que funciona la universidad pública en Colombia tiene que producirla ella misma. La universidad pública entra, digamos, al escenario mercantilista vendiendo el conocimiento para generar recursos que le mantenga a sostenerse, porque la nación solamente concurre con el 51% de sus recursos. El resto tiene que generarlo la universidad pública. Y también nos hemos enfrentado en estos 30 años a un problema de cobertura. Hoy en Colombia, como ya señalé, hay 2.400.000 jóvenes por fuera del acceso a la educación superior, que eso se profundiza en la región. El deterioro de nuestra infraestructura física. En fin, es decir, la universidad pública le ha respondido a sus territorios con esfuerzos inmensos, pero el Estado tiene una deuda histórica con la universidad pública en Colombia. Y esa deuda histórica está anclado, digamos, en reformas normativas que deben hacerse para que se resuelvan esos problemas estructurales en materia de financiamiento, en materia de cobertura, en materia de modernización de la infraestructura física, técnica y tecnológica que requiere la universidad pública para responder al país. En el entendido que la universidad pública es la que produce el saber científico en este país. Más del 97% de la investigación científica en Colombia la hacen las universidades. Así que traigo a colación este tema sobre cómo funciona ahí el sistema universitario estatal en el marco de la conmemoración de estos 3 años de la Constitución Política del 91, porque es un tema prioritario, porque es un tema que, digamos, permite la reflexión y el diálogo en el entendido que los jóvenes hoy que protestan en Colombia protestan dentro de esas muchas razones. Una de ellas es por el acceso a la educación, por el acceso a la educación superior. Y ese acceso a la educación superior no podrá garantizarse si no se hacen reformas y no se materializan los derechos que la Constitución del 91 muy bien estableció en cuanto a que la educación es un derecho fundamental. ¿Sí? Y si es un derecho fundamental, pues tiene que ser garantizado por el Estado. Y garantizarlo por el Estado significa que sobre ello no debe haber ningún tipo de discriminación ni de limitación. Y si algo hoy ahí algo que segrega y divide a la sociedad colombiana es el acceso a la educación y el acceso al conocimiento. Hay algunos que acceden a una buena educación y otros acceden a no una muy buena educación. Entonces, la educación debe ser un factor que haga posible la movilidad social en todos los componentes que implica. Pero cuando no hay acceso a una buena educación, eso profundiza las inequidades sociales, agudiza las inequidades sociales, que es uno de los elementos que hoy ha condenado a la sociedad colombiana, que es una sociedad profundamente inequitativa, digamos, en términos del acceso a esos derechos. Así que desde el sistema universitario estatal nosotros hemos tenido una preocupación por este tema y por muchos otros temas, porque aquí tengo que hacer el reconocimiento al doctor Arango por el trabajo que ha hecho al frente de la coordinación de la Mesa de Gobernabilidad y Paz. Él ha sido un actor fundamental, ha sido una voz en el debate nacional sobre los grandes temas y problemas de la vida nacional. Todo el liderazgo que lo asumió en el acompañamiento del proceso de paz del gobierno con la FARC fue fundamental. Esta Mesa de Gobernabilidad y Paz ha acompañado todos esos procesos de diálogo y de reconciliación nacional. A través de esta mesa podemos hacer análisis de todos estos temas. Ahí ha estado el sistema universitario estatal colombiano comprometido con este país, comprometido con las regiones, siempre con una mirada propositiva de que este país debe seguir avanzando y, por supuesto, la reivindicación de la Constitución del 91. Es una Constitución que tenemos que materializar.
Cualquier proyecto de nación moderno en este país tiene que partir desde ahí, desde esta Constitución, porque fue construida y fue pensada y fue diseñada para responderle a este país nacional que ha sido marginado e invisible por falta de una visión de un país político experto en ganar elecciones, expertos en controlar la institucionalidad pública, pero de espaldas a la realidad nacional. Y esa realidad nacional es la que hoy se expresa en las calles, esa realidad nacional es la que hoy está movilizándose. Y ese país político tiene que entender, y ese país político tiene que comprender, y ese país político tiene que dialogar con ese país nacional. Ese país nacional no puede seguir siendo indiferente a esa lógica política. Así que quería compartir estas reflexiones en el marco de este escenario. Muchas gracias.